3. Infecciones respiratorias agudas y tuberculosis. ¿Qué es una infección respiratoria aguda? Una infección respiratoria aguda es una infección que afecta las vías respiratorias superior y o inferior, causando una enfermedad leve a grave y que puede ser transmitida de persona a persona. Las infecciones respiratorias agudas se clasifican en dos tipos, superiores e inferiores. Estas infecciones son causadas por distintos microorganismos, estos pueden ser virus y bacterias. Estas infecciones comienzan de una manera repentina y duran menos de 2 semanas. Las causas más comunes de las infecciones respiratorias agudas son los virus. Y entre los virus más frecuentes tenemos el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, la influenza, el adenovirus y el matenovirus. Y luego tenemos la tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar a los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. El reservorio de Mycobacterium tuberculosis principalmente es el hombre. Solo cuando el hombre infectado asintomático pasa a ser enfermo se convierte en fuente de infección. La tuberculosis se desarrolla en el organismo humano en 2 etapas. La primera etapa ocurre cuando un individuo que está expuesto a bacilos tuberculosos proveniente de un enfermo contagioso es infectado, y a esto lo conocemos como infección tuberculosa primaria, y la segunda etapa cuando el individuo infectado desarrolla un cuadro clínico. Esto es lo que conocemos como enfermedad tuberculosa. Grupos vulnerables. Entre estos tenemos a los niños y a las niñas, los cuales pasan más tiempo al aire libre que los adultos, lo que potencialmente los expone a mayores concentraciones de contaminantes atmosféricos en el exterior, como el tránsito, y de microorganismos infecciosos. Tal exposición puede comenzar antes de que el sistema inmunológico y los pulmones de los niños estén desarrollados por completo. Los adultos mayores, por cuestiones de debilitamiento del sistema inmune, por la edad, las personas de bajos recursos por cuestiones de hacinamiento, falta de acceso a la información para convivir con una persona infectada, menor posibilidad de ingerir agua y alimentos debidamente desinfectados y de asistir a chequeos médicos por cuestiones económicas. Y por último, las personas inmunodeprimidas por cuestiones de la misma inmunodepresión y en hospital el riesgo de una infección nosocomial. Entonces ahora hablando de los factores de riesgo, comenzando con la edad, según estudios, en los países en desarrollo van a ser más afectados los adultos jóvenes. Cuando nos referimos a adultos jóvenes, estamos hablando de una edad comprendida entre los 15 y los 44 años, que al mismo tiempo se va a asociar con la edad laboral. Y en los países desarrollados, los más afectados van a ser personas de una edad avanzada. Los niños menores de 2 años se van a infectar más en casa, mientras que los mayores se van a infectar más en la comunidad. Otra cosa importante de mencionar es que los adultos mayores son los que tienen el mayor porcentaje de fallecimiento, mientras que los niños menores de 2 años, que si bien también tienen una prevalencia alta, van a tener más éxito en el tratamiento si se diagnostica a tiempo. Luego, hablando del tabaquismo, pues sabemos que los fumadores tienen el doble de riesgo de infectarse con la bacteria que causa la tuberculosis y a tener tuberculosis recurrente. La probabilidad de enfermarse de tuberculosis va a aumentar también con el número de cigarrillos que se fuman por día y también por los años que los consume. Una de cada 5 muertes va a ser una de cada 5 muertes por tuberculosis, podría ser evitada si los pacientes dejaran de fumar. Siguiente, tenemos el hacinamiento y el lugar de residencia. En cuanto a hacinamiento, pues sabemos que podemos referirnos a hacinamiento tanto en viviendas en la comunidad, así como en los hospitales. Otra cosa que tiene relación con el hacinamiento son los climas húmedos en los mismos lugares de las viviendas o fuera de estos.
Son climas húmedos que favorecen y predisponen a contraer enfermedades respiratorias, entre estas pues la tuberculosis, y dentro de Guatemala la tuberculosis va a ser más frecuente en Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango y Huehuetenango, así como el cáncer pulmonar. Siguiendo con las enfermedades crónicas, se ha visto que las personas que han tenido ya la enfermedad, no la infección, sino la enfermedad de tuberculosis, tienen 3 veces más riesgo de volver a recaer y tener la enfermedad activa otra vez a las personas que nunca la han tenido. Otra cosa es que además, bueno, hablando de las infecciones crónicas, la más conocida sería la del VIH, pero también hay otras afecciones médicas subyacentes que pueden aumentar el riesgo de la infección de la tuberculosis, que evolucione de la forma latente al estado de la enfermedad. Por ejemplo, el riesgo es mayor en las personas con diabetes, las personas que usan sustancias como la inyección de drogas y adquieren infecciones a causa de las drogas, las personas que tienen silicosis o las personas que reciben tratamientos médicos con corticosteroides. Luego, hablando de la genética, se ha visto que hay determinadas razas, las razas indígenas o los aborígenes de Canadá y Australia van a tener más riesgo de padecer de tuberculosis. Hay muchos estudios que han demostrado que hay una mayor prevalencia en hombres de estas razas en comparación con las mujeres, y esto es por razones aún desconocidas. Y luego en la profesión, pues esto se asocia más que nada al ambiente de trabajo. Como habíamos dicho antes, ¿verdad? Pueden haber ambientes igual en condiciones de hacinamiento o de climas muy húmedos que van a favorecer padecer de esta enfermedad. Y también se ha visto en el medio de los hospitales una prevalencia bastante alta entre el personal de salud. Signos de alarma a reconocer y qué hacer. Es importante identificar si tú o algún integrante de tu familia presenta síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, cansancio frecuente, irritabilidad, ronquera, dolor o secreción de oído, nariz tapada por secreción de moco, entre otros. Esto puede indicar que tienes una enfermedad respiratoria aguda. Si es este caso, te recomendamos que acudas al puesto de salud u hospital más cercano, ya que si lo visitas cuando los síntomas aún no son tan graves, tu recuperación será más rápida. Bueno, ahora hablando sobre las medidas de prevención, se están divididas a nivel individual, familiar y comunitario. Primero hablando de las IRAs, pues tenemos que como medidas preventivas individuales está el lavado de manos, pues el buen lavado de manos, bien hecho, también mantener una alimentación adecuada y pues no exponerse a cambios bruscos de temperatura. También tenemos a nivel familiar, hay una foto que dice lactancia materna exclusiva, que esto está como en menores de 6 meses para mejorar su sistema inmune. Tenemos también mantener las habitaciones bien ventiladas y también el uso de desinfectante para el hogar, mesas o perillas de las puertas. Y eso también pues podemos agregarle hacer un hábito en el hogar, la utilización del alcohol en gel para desinfectarse las manos y el uso y enseñar a los niños a lavarse las manos con frecuencia y de una manera adecuada. También tenemos a nivel comunitario que pues al toser o estornudar se tiene uno que cubrir con el ángulo interno del codo, la nariz y la boca. También el uso de pañuelos desechables es uno a nivel comunitario que puede ayudar a prevenir las iras y evitar la quema de leña y uso de braseros en lugares cerrados. También como agregando estas tres, a nivel general comunitario, pues si una persona tiene fiebre o tos, pues se debe evitar permanecer en lugares públicos para poder evitar el contagio a otras personas en caso de que uno ya esté infectado.
Ahora, con respecto a la tuberculosis, las medidas preventivas son exactamente las mismas, pero a estas le agregamos otras que van de acuerdo al organismo específico del que estamos hablando, en este caso de la bacteria M. tuberculosis. Y para esto, pues a nivel individual tenemos la vacuna BCG, que sirve para prevenir las formas graves de tuberculosis. Luego, a nivel familiar, tenemos el dejar entrar la luz del sol en habitaciones, porque los bacilos de la tuberculosis no sobreviven a la luz solar. Y a nivel comunitario, pues el personal de salud y los familiares de las personas con tuberculosis, pues deberían usar mascarillas especiales en el 95 para evitar el contagio de otras personas. Conductas que se desean introducir. La higiene, mediante charlas y entregas de trifoliares informativos que contengan detalladamente las instrucciones a seguir. Fomentar los chequeos mensuales con el médico, para evitar diagnósticos tardíos y estadios de enfermedades irreversibles. Y por último, aplicar medidas de prevención, como ya lo comentó mi compañero, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y botarlas a la basura después de su uso, lavarse las manos con agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados. Muchas gracias. Agradecemos mucho su atención. Esperemos que todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios.